Aprendo en Casa Noticias. Muy buenos días, estimados televidentes. Hoy en Aprendo en Casa Noticias abordaremos temáticas muy importantes. En Me Preparo para la Clase es importante considerar un lápiz para los apuntes de las noticias más relevantes, el cuaderno de español para que tome nota de todo lo importante y, sobre todo, muy buena actitud. En Recordando lo Aprendido, veremos el género periodístico, su historia, y en Planteamiento también abordaremos el género periodístico y sus características, el informativo, el de opinión y el de entretenimiento. Y en la resolución, además, veremos la lectura reflexiva de textos periodísticos y las noticias falsas. Esto y más hoy en la clase de español en Aprendo en Casa Noticias. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Aprendo en Casa Noticias. Como le mencionamos en el resumen inicial, hoy abordaremos un tema muy importante en nuestra vida cotidiana, uno de los textos que cumplen y tienen una gran influencia en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Nos referimos, sí, a las noticias, a los géneros periodísticos, que junto con la publicidad constituyen uno de los textos que tienen mayor trascendencia en nuestras vidas. A través de las noticias nos informamos, entramos en contacto con el mundo cotidiano, socializamos. Por eso, hoy en la entrega de estas noticias hablaremos sobre el género periodístico. Para hablar más sobre eso, tenemos el siguiente reportaje que nos trae la profesora Seidy Salazar a continuación. Buenos días, jóvenes. Con ustedes la profesora Seidy Salazar, como siempre, a las 11 de la mañana. Hoy hablaremos sobre los géneros periodísticos. ¿Sí? Recordemos que los géneros periodísticos tienen como característica la adaptación de su estructura y la difusión de noticias a través de la radio, la televisión, el periódico y actualmente a través de la Internet. Es importante recalcar que el periodista establece una comunicación con su público y va para ello a utilizar diferentes elementos como la narración, la descripción, la toma de notas, diferentes referentes visuales, auditivos, testimonios. Y por supuesto, va a depender también del tipo de género periodístico al cual acuda. Por ejemplo, tenemos el género informativo, que busca presentar la noticia, el género de opinión, por ejemplo, la editorial, el comentario, la crítica y la carta, la entrevista y el reportaje, que son parte de los géneros mixtos, es decir, tienen elemento informativo y también elemento de opinión. Finalmente están los textos de entretenimiento, como por ejemplo en los textos escritos, las tiras cómicas, los crucigramas y los pasatiempos. ¿Qué les parece si vemos en detalle? Tenemos el género informativo, pero para hablar sobre este género, ¿qué les parece si volvemos al estudio donde nos van a presentar alguna información relevante? Volvemos. Muy bien, gracias, profesora Seidy. Vamos a darle el pase a nuestra compañera, quien en sala de redacción nos tiene más información sobre lo que han sido las afectaciones del huracán ETA en Honduras y en Nicaragua. Gracias, buenos días. Sí, empiezan Honduras y Nicaragua, como ya lo hemos informado, a mantenerse en alerta roja y a reportar ya varios incidentes. Muchos de ellos, por ejemplo, relacionados ya con la caída de árboles y con la suspensión completa de los servicios eléctricos. Lo que ustedes están observando son imágenes que se gestan en el sector de Honduras, específicamente en el sector, gracias a Dios, en el Cabo. Ahí es donde se presentan mayormente los incidentes en el sector de Honduras. También en Puerto Lempira, en el
el departamento, gracias a Dios en Honduras, es lo que estamos viendo en este momento, es donde se presentan incidentes importantes. Reiterábamos ya la caída de árboles y se mantiene alerta roja. Bien, eso era lo que se registraba precisamente como parte del impacto del huracán. Lo que observamos son imágenes satelitales en tiempo real de cómo el ojo del huracán avanza sobre las costas de Nicaragua y Honduras precisamente, y ustedes lo ven ahí. Se estima que el ojo del huracán tiene un perímetro de 35 kilómetros y este también sería el que genere el fuerte impacto en esos países, en esos vecinos países de la región. Estados Unidos ha tomado fuerza muy rápido, avanza con velocidades, como decíamos, de 230 kilómetros por hora y efectivamente le han hecho una calificación como devastador y catastrófico, así que esas son las previsiones que se toman, y estas imágenes, reiteramos, precisamente son captadas esta mañana en el sector de Nicaragua, luego de que a eso de las 4:30 empezara a tocar tierra el huracán en el sector de la costa del Caribe. Jennifer, es la información que tenemos desde la sala de redacción. Muchísimas gracias, compañera, por esta información, y volvemos nuevamente con la profesora Seidy Salazar, quien nos va a hablar detalles sobre esta noticia. Bien, jóvenes, vimos en el video anterior un ejemplo de noticia, sí, de un género informativo. En este caso, se narran hechos y acontecimientos sin valor ni opinión sobre ellos. Por ejemplo, tenemos en esta noticia la información sobre el impacto del huracán ETA en Nicaragua y Honduras. Como pudimos observar, hay una entradilla donde aparece la reportera, quien va a precisar información básica como el lugar, el momento y el hecho principal y las personas implicadas. Luego viene el desarrollo, con imágenes o videos alusivos que amplían la información de la noticia. En ocasiones pueden también incluir detalles o bien también tomar testimonios de algunos de los presentes. Finalmente viene la salidilla, cuando la cámara toma de nuevo la imagen del reportero, quien da alguna información base y vuelve al estudio. Este sería un ejemplo de género informativo. Como dijimos, su objetivo es informar de manera precisa, de manera resumida, un hecho y tratar de ser lo más objetivo posible, simplemente presentar una información referencial. Tenemos también entre los géneros periodísticos el género de opinión. En este se expresan ideas, planteamientos, dando un argumento sobre algún acontecimiento o hecho social. Tenemos también el género interpretativo. En este caso se combina tanto la información como la valoración de hechos. Los géneros periodísticos que corresponden al interpretativo son el reportaje y la entrevista. Pero creo que me están pidiendo el pase en estudio. Volvemos. Continuando con nuestra programación, veremos a continuación, gracias a Noticias Repretel, un reportaje sobre lo que es la vida de las personas en drogadicción y alcoholismo y sus primeras semanas en un intento de recuperación. Además, veremos en este testimonio la afirmación de que ellos consideran necesaria el apoyo tanto de espacio como económico para crear más espacios de rehabilitación. Veamos. Recorriendo las calles y otros espacios en San José, nos encontramos con don José, así. Yo sin alcohol no puedo marcar. Pese a su estado, nos dijo que había tratado de dejar el alcohol, las drogas y la calle, pero por más que insistía, su ansiedad podía más. Esa noche Javier, el terapista y exadicto que nos acompañó, logró convencerlo de que fuera a un albergue, y así fue. Hoy, 9 días después, lo encontramos así. Al principio no podía dormir, solo con droga me soñaba consumiendo, y por lo que me había soñado me despertaba y con cólera renegando. Pienso seguir luchando, me siento una persona diferente, obviamente. Me siento contento, feliz.
Como lo hacía don José, cientos de personas duermen en las calles del centro y periferias de la capital, enfrentando todo lo que puede traer la noche. Y ellos hacen fila para no tener que pasar por eso. Algunos logran tener una de las 102 camas que hay en el único centro dormitorio, pero otros... Si usted saca la azul, se queda. Si usted saca la otra, la blanca, se entra. ¿Se queda siempre mucha gente afuera? Siempre, sí, siempre mucha gente afuera. Cuando no entro aquí, sí tengo que quedarme en un cartón, porque no tengo cómo pagar un cuarto. En nuestra entrega anterior escuchamos y conocimos a Joseph. Y yo por no darme el taco de maricón probé. Luego de más de 15 años consumiendo, hoy lo encontramos así. Ese periodo para acá que he estado en abstinencia, sí ha sido momentos fuertes, momentos difíciles, ¿verdad? En los cuales he tenido que ponerme a leer palabras o ponerme a hablar con uno de mis compañeros para poder olvidar lo que es la ansiedad hacia las drogas, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que se sigan abriendo centros y lugares en los cuales puedan ayudar a las personas que realmente lo ocupan para salir de la enfermedad de la droga, ¿verdad? Por otro lado, muchas ONGs como esta, donde están José y Joseph, intentan levantar espacios más grandes que permitan ayudar a más personas en indigencia, pero... Uno quisiera que todas estas entidades que están relacionadas con este problema de la adicción nos uniéramos y se unieran y nos dijeran, mira, perfecto, vamos a hacer esto, mira, tenés estos requisitos, te vamos a ayudar, suavicemos, ayudemos a esta población. Pero sí, en mi experiencia he visto que más bien son peros, demasiada burocracia. Sus historias son impactantes y la decisión de querer cambiar es admirable. Ellos necesitan atención integral. Es claro que faltan herramientas para atacar y prevenir la enfermedad de la adicción. Muchísimas gracias al equipo de Repretel por brindarnos este valioso material, este reportaje sobre la vida de las personas en drogadicción que luchan por sobrevivir. Veamos ahora algunos detalles que la profesora Seidy desea presentarnos sobre este tema. Bien, chicos, el género interpretativo combina la presentación, como dijimos, de un elemento, de un hecho, una información, junto con su apreciación. En el video que acabamos de observar, la reportera presenta la vida de los indigentes, de personas que están en una situación extrema, luchando por salir del consumo de las drogas y del alcoholismo, pero además ella da una valoración al final del video, da su apreciación sobre esta situación y lo mejor que podemos hacer para cambiarlo. Este tipo de textos combinan información con valoración, con apreciación. Finalmente tenemos el género de entretenimiento, como su palabra lo dice, busca divertir, distraer, provocar esparcimiento. Lo vemos en textos escritos como los crucigramas o también en presentaciones sobre el cine o demás artículos que buscan entretener o divertir a las personas. Veamos ahora el tema de las noticias falsas, pero antes creo que en el estudio desean presentarnos una información importante al respecto. Veamos. Continuando con nuestra programación, vamos a observar ahora una cápsula histórica sobre lo que ha sido la historia del periodismo en la vida del ser humano. Veamos. Origen del periodismo. Todo comenzó en el antiguo Imperio Romano. Es allí donde aparecen los primeros documentos con cierto valor informativo que eran redactados con un carácter político y, aunque no generaron reacción propias del quehacer periodístico, sí fueron la influencia para que el emperador Julio César creara un escrito cuya publicación estaba motivada a influir positivamente sobre la opinión pública en el sentido gubernamental. Es así como en las plazas públicas se exponía el Diurnum Orbis, que solo tenía relevancia local. El diario romano fue precursor de otros tantos que aparecieron y desaparecieron con su caída. No fue sino hasta el florecimiento de la República Comercial y Política
a mediados de la centuria XVI, cuando los poderosos mercaderes atestados de poder procuraban mantenerse al tanto de los acontecimientos locales y las ciudades vecinas, con el fin de proteger sus intereses. Con ello surgen las primeras versiones del pregonero, quien hacía llegar la información que se concentraba y se generaban a través de las hojas llamadas volantes, informando hechos como la llegada de mercancías o disposiciones de ley que los mismos mandatarios les hacían saber. Así, circuló por primera vez un colectivo que informaría lo que posteriormente fue denominado Gaceta. Este término, luego, en distintos lugares, sería sinónimo del periódico oficial. La actividad periodística fue conquistando terreno, obteniendo la continuidad a la que se le debe su nombre. En Francia, Alemania, Inglaterra, aparecieron los primeros prototipos de prensa que dieron pie a los impresos actuales. Algunos estudiosos afirman que en 1609 apareció en Alemania la primera publicación periodística semanal. En 1631 surge en Francia la Gazette, que se convirtió en el modelo de prensa informativo que en 1636 comenzó a circular diariamente. De la misma manera, en distintos países empezarían a surgir las publicaciones diarias de los periódicos. Es así como se da inicio, a través de la imprenta, la publicación y difusión del diario o del periódico, que evolucionaría hasta lo que conocemos hoy en día. Como pudimos observar en esta cápsula histórica, el periodismo ha tenido un papel trascendente en la vida del ser humano, en su socialización y en desarrollo. Por eso es importante ser muy cuidadosos y hacer una lectura reflexiva, crítica, cada vez que recibimos información, sea de forma escrita, a través de la radio o a través de la televisión, y darnos cuenta cuando estas informaciones pueden ser tergiversadas o manipuladas. Buscar mucho cuidado la información real, la información clave y oficial. ¿Se han preguntado, por ejemplo, la cantidad de informaciones falsas que recibimos a diario? O incluso, ¿por qué hemos sido susceptibles a la información falsa durante el periodo de pandemia? Sobre esta información tenemos un detalle que nos presenta la profesora Seidi. Veamos. Bien, jóvenes, volviendo a las noticias falsas, debemos considerar que las historias falsas o noticias falsas han estado presentes siempre. Sin embargo, han tenido una fuerte presencia a través de las redes sociales en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque la Internet otorga la posibilidad del anonimato y contribuye a la distribución masiva de información. Por ejemplo, veamos esta imagen. Tenemos una fotografía de la misma señora, la misma posición, es la misma imagen. Lo que pasa es que en el siguiente tenemos un montaje. La primera fue divulgada como una noticia en Arizona, en la segunda sobre Venezuela. Qué interesante. Podríamos decir la misma señora en diferentes lugares al mismo tiempo. Imposible. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los periódicos o los géneros periodísticos se respaldan en la imagen. Y muchas veces creemos que por solo existir una imagen es verdadero. Sin embargo, en nuestra actualidad existen muchos mecanismos para hacer montajes, fotomontajes y cambiar o distorsionar la información. Veamos este otro ejemplo. El personaje que tenemos ahí es un actor, ¿sí?, de una plataforma de entretenimiento, de series de televisión. El personaje como tal es dueño de una empresa de comida rápida. Sin embargo, durante los eventos de la quema en el Amazonas, muchas personas distribuyeron esta imagen diciendo que este importante empresario estaba ayudando a evitar la quema del Amazonas enviando aviones con agua. Vean qué interesante. Y al final la frase dice, como no es ni Messi ni Ronaldo, no lo compartirás. También con una frase manipuladora. Debemos tener mucho cuidado sobre este tipo de información.
Algunos simplemente la comparten sin verificar. Tenemos un juego de ficción, era un humor, una frase de humor, una imagen de humor, pero muchos la creyeron verdadera. Por eso, en uno de los artículos del semanario Universidad, se habla de por qué somos vulnerables ante las noticias falsas, por ejemplo, en el contexto del COVID. Bueno, ¿qué tenemos? Personas que se informan principalmente por las redes sociales, sin corroborar si la información es fiable. Aunado a ello, tenemos personas que lidian con nivel de estrés, ansiedad, dejando que toda la carga emocional sea la que lea esas informaciones. ¿Cómo debemos evitar caer o replicar información falsa? Bueno, primero debemos leer toda la información, no solamente el título. En este mundo de carreras, de rapidez de información, solemos ver una imagen y la compartimos de manera inmediata. Cuidado, muchachos, debemos ser cautelosos. Leamos toda la información, revisemos quién la produce. Esto es muy importante. ¿Es una fuente fiable? Por ejemplo, si se trata de un tema de salud, ¿es un referente fiable de salud? ¿Oficial? ¿Una voz oficial? Verificar la fecha, porque también sucede que divulgamos información obsoleta, es decir, que ya no corresponde al momento presente. Y sobre todo, contrastar con otras fuentes. Así que, ante noticias que veamos en redes sociales o demás, primero, debemos cerciorarnos, ¿es cierto? Segundo, ¿es relevante? ¿Lo puedo reenviar? Consideremos todos estos detalles. Muy bien, volvemos entonces al estudio con más información. Continuando con nuestra presentación, veremos ahora un detalle informativo de nuestra reportera Lucía, quien nos presenta todos los detalles sobre los momentos ortográficos más importantes de nuestra actualidad. Veamos. Hola, una de las dudas que más se tiene a la hora de escribir es cuál es la diferencia entre de más y de más. Cuando una habla se escuchan muy parecido. El problema está cuando tenemos que escribirlo. Ahí sí que se nota el error, ya que hay gran diferencia porque las palabras van pegadas o separadas y su significado es distinto. Voy a ponerles un par de ejemplos bastante sencillos para que nunca más se les olvide. ¿Sí? ¿Listos? Bueno. Vamos a inventar alguna frase dramática, ¿sí? Lo difícil ha pasado. Todo lo demás no me preocupa. Otra frase sería: ay, me duele la barriga, he comido de más. Entonces, el primer de más va pegado. Es un adjetivo o pronombre indefinido y la forma de reconocerlo es si lo podemos sustituir por el otro, la otra, los otros, las otras o lo otro. El ejemplo entonces quedaría así: lo difícil ha pasado. Todo lo demás o lo otro no me preocupa. Mientras que el segundo, que va despegado, es una locución adverbial y se refiere a una parte más de algo y lo podemos sustituir por de sobra. Entonces el ejemplo quedaría así: me duele la barriga, he comido de más o de sobra. Ahora puedes distinguirlo de una manera súper sencilla. Pronto nos vemos con más consejos. Y recordá que puedes consultar tus dudas en www.rae.es. ¡Chao! Impactante momento ortográfico. Agradecemos a nuestra compañera Lucía por este reportaje y ya sabemos, no está de más cuidar las noticias que leemos antes de divulgarlas a los demás. Pero bueno, continuemos con nuestra programación de hoy. A continuación, la autoevaluación. ¿Qué hemos aprendido hoy, jóvenes? Bueno, sobre el género periodístico y su difusión a través de la televisión, la radio o la prensa escrita. También el impacto que tienen estas informaciones
y la importancia de ser muy cuidadosos a la hora de divulgar informaciones, pues estas pueden ser falsas. Aprendimos mucho, nos sentimos mucho mejor al aprender. Veamos entonces ahora que debemos cuidar toda la información que salga a la luz y ser lectores reflexivos, críticos, leer con inteligencia, saber quién envía la información, qué envía y con qué propósito. Recordemos que las noticias son sin duda el reflejo, la interpretación de alguien sobre un hecho. No podemos olvidar esto. Y sobre todo, cuidarnos mucho sobre la posverdad, es decir, la difusión de noticias que distorsionan la realidad en busca de influir sobre el público. De esta manera seremos lectores más conscientes, reflexivos y evitaremos la propagación de información falsa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, agradecemos a todos la presencia hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden que nos despedimos, pero quedan ahora con la entrega del compañero Alan, quien presentará su tema sobre el cine, ¿sí? Su segundo reportaje sobre el tema de cine. Y más adelante tendremos también la compañía de la profesora Gretel, quien nos va a detallar temas muy importantes sobre el análisis de textos, tanto literarios como no literarios. Recuerden permanecer en nuestro canal, siguiendo toda la transmisión que tenemos importante para ustedes. Quien estuvo en su programa, la profesora Seidy Salazar Flores, reportó hoy en nuestro programa de Aprendo en Casa TV. Hasta la próxima.